Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Hoy, como lo prometido es deuda, parte 2 del Tour Down Under, es decir, resumen, crónica y análisis de las 3 últimas etapas de la primera carrera por etapas del World Tour en este 2024. Para quien no haya visto el primer vídeo o no se acuerde, os dejo el link tanto en la descripción como al final de este vídeo, ¿de acuerdo? Pero lo que hoy vamos a hablar son de las etapas 4, 5 y 6, es decir, la conclusión de este Santos Tour Down Under. A modo de resumen, las 3 primeras etapas fueron bastante llanas, todas prácticamente acabaron en el sprint, 2 de ellas en un sprint masivo ganado por Sam Welsford, el sprinter del Bora, y la etapa número 2, en un arranque de potencia, de carisma y de confianza, el jovencísimo Isaac del Toro, que se estrenaba, que debutaba como profesional en esta carrera, corredor del UAE, el mexicano de Ensenada, ganaba la segunda etapa y se colocaba como líder provisional de la general. Si os gusta el vídeo, si os parece interesante, por favor, dejadle un like y compartidlo con vuestros amigos, amigas, a quien le pueda interesar. De ese modo haremos que la comunidad de Call of Cycling crezca día a día. Si eres nuevo y no estás suscrito, hazlo. Si te gusta el ciclismo, no te vas a arrepentir. Bien, pues como ya he comentado en la introducción, he hecho un pequeño resumen. Teníamos a Isaac del Toro, a la joven estrella, a la promesa mexicana del UAE, liderando la tabla general, pero con muy poquita diferencia. Las 3 primeras etapas se habían resuelto al sprint, 2 de ellas a un sprint masivo y la segunda, como he dicho, con un ataque de coraje, de potencia y sobre todo de confianza en sí mismo del joven mexicano, que hizo que se llevara la victoria. Pero las últimas 3 etapas eran distintas. La cuarta, como ya os comenté en el anterior vídeo, era la más llana de todas, ahora la analizaremos y, por supuesto, debía acabar en un sprint, pero las 2 últimas tenían más miga porque acababan en alto y nos darían más juego. Ahora lo veremos. Bien, pues empecemos por la etapa número 3, como digo, la más llana de todas, y siguiendo la tónica de este tipo de carreras, lo lógico es que todo se resuelva y lo más emocionante esté en la parte final. Toda la etapa, que era en torno a unos 140 kilómetros aproximadamente, consistió en ir en pelotón y en crearse pequeñas fugas por delante. La más relevante de 2 corredores, uno de Movistar y otro de la selección australiana, que básicamente intentaron conseguir todos los puntos de las metas volantes que había, pero el pelotón los tenía controladísimos, siempre se movían en un margen de entre 2 y 4 minutos y cuando apenas faltaban 11 kilómetros para la meta, el pelotón los absorbió sin mayor problema. Y como siempre pasa, llegamos a la parte final, menos de 10 kilómetros a metas, todo el mundo empieza a acelerar, todos los equipos intentan posicionarse para coger la mejor posición dentro del pelotón, valga la redundancia, y conseguir que sus sprinters estén en la mejor posición posible de cara al sprint final. El sprint de esta etapa fue distinto a los que habíamos visto previamente porque no fue tan ordenado. Si en las otras etapas vimos como Bora conseguía imponerse claramente a partir del último kilómetro y formar su treno, aquí vimos que no lo consiguió. Más equipos intentaron meterse y ninguno consiguió realmente controlar ese sprint y tener un orden. Así que vimos como ya dentro del último kilómetro el equipo que parecía atacar con más número de corredores era Ineos, que lo empezó a hacer con Narváez para que Elia Viviani consiguiera rematarlo, pero aún así no fue posible porque quien les cogió la rueda una vez más fue Sam Welsford, el corredor de Bora, que se colocó detrás de Viviani y cuando faltaban ya 100 metros, incluso un poquito menos, salió de rueda, acabó de sprintar a tope y consiguió llevarse su tercera victoria de etapa. 3 victorias en 4 etapas, todas las que habían acabado en sprint masivo se las llevaba el corredor australiano de Bora, que se confirma, se consagra como el mejor sprinter de esta carrera. Como os comentaba, fijaos si fue desordenado que al final los corredores que antes atacaron, como fueron los de Ineos, acabaron bastante atrás. Muchos otros corredores, otros sprinters que les cogieron la rueda, acabaron por delante. El segundo, especialmente, Biriam Girmay, que por fin lo veíamos delante luchando por un sprint al corredor eritreo del Intermarché Wanty. Bien, pues acabamos esta etapa número 4 con la general exactamente igual, con el joven mexicano de líder sorpresivo, contra todo pronóstico se mantenía una etapa más como líder, ya que no había habido ningún cambio en la general. Bien, pues una vez acabada esta cuarta etapa con Isaac del Toro, que seguía el líder de la general pero con muy poquita distancia, empezábamos la etapa número 5. La primera de las 2 que iban a acabar en alto y que sí podrían marcar diferencias en cuanto a la general. Esta etapa número 5 consistía en una etapa muy llana donde simplemente tenía un desnivel, una dificultad montañosa y muy pequeñita. Se trata de Willunga Hill, un pequeño puerto de apenas 3 kilómetros con una pendiente media aproximadamente del 7,4% y algún punto de máxima del 15%. Un puerto que por características, por números, no tiene ningún tipo de dificultad, pero la dificultad radica primero
en el momento de la temporada en el que estamos al principio y los corredores están empezando, y sobre todo a la velocidad a la que los corredores lo quieran subir. Como os he comentado, la primera parte de la etapa era muy llana, no tenía ningún tipo de problema, y no era hasta que llegábamos a este pequeño puerto, a Willunga Hill, que se pasaba 2 veces, ya que hacía un pequeño bucle al final donde se pasaba 2 veces y la segunda de ellas era donde estaba meta, nada más coronar. Aquí fue realmente donde empezó un poquito ya la gracia. En el primer paso por este punto, por este desnivel, por Willunga Hill, vimos como había un fugado. Se trataba del corredor Kasper Pedersen, el de Soudal Quick Step. Iba aproximadamente con unos 30 segundos de distancia sobre el pelotón, que iba muy tranquilo, midiendo las distancias y que en absoluto estaban nerviosos. Todavía quedaba bastante distancia. Consiguió coronar el en cabeza con distancia sobre el pelotón de apenas unos segundos, y a 20 de meta, es decir, nada más prácticamente coronar este punto, el pelotón lo absorbió y todo el mundo se reagrupó. Y esto nos lleva al último paso por este pequeño mini puerto de Willunga Hill. Aquí pudimos ver que fue un estilo sprint, solo que en vez de en el último kilómetro, en los últimos 3 kilómetros. Ya vimos como aproximadamente a 5 para meta todos los equipos empezaban a adelantar. ¿Por qué? Porque querían colocarse en una buena posición en la parte delantera del pelotón para hacer que los corredores que debían luchar en esta pequeña subida estuvieran en la mejor posición posible. Empezaron a subirlo y fue cuando quedaban solo 2 kilómetros para meta, ya en plena ascensión. Vimos como el corredor del DSM, Oscar Only, era el que empezaba a tensar, el que cambiaba de marcha y ponía un puntito más, y vimos cómo se llevaba a algunos corredores como Jonathan Narváez, como Julian Alaphilippe, como Isaac del Toro, que todavía aguantaba, así como otros corredores que intentaban seguirle el ritmo para conseguir llegar arriba y sprintando disputarse la victoria. Y fue al final, en apenas los últimos 300 metros, cuando de este pequeño grupo reducido vimos cómo atacaban 3 de ellos, Oscar Only, Stephen Williams y Jonathan Narváez, que conseguían irse un poquito y dejar atrás a Alaphilippe, a Isaac del Toro, que no podían aguantar ese último arreón que pegaban estos corredores. Y entre ellos, en los últimos 100 metros, se jugaron un sprint que finalmente se acabó llevando Oscar Only. El escocés del DSM se llevaba una etapa magnífica, demostrando unas piernas increíbles en este principio de temporada. El segundo fue el también británico Stephen Williams de Israel Premier Tech, y el tercero lo hizo Jonathan Narváez de Ineos Grenadiers. Apenas unos segundos por detrás entraron tanto Alaphilippe como Isaac del Toro, a muy poquita distancia, pero lo suficiente como para perder el liderato en favor del británico Stephen Williams, que había quedado segundo y que por los segundos que traías perdidos en etapas anteriores se colocaba como líder, con el mismo tiempo que Oscar Only. Y esto nos lleva a la sexta y última etapa de este Santos Tour Down Under, la etapa que a priori debía acabar de resolver quién iba a llevarse la clasificación general de esta carrera, la primera del 2024. Esta etapa tiene unos primeros kilómetros algo más ondulados que la etapa anterior y un circuito final de unos 25 kilómetros con una dificultad montañosa, aunque muy pequeña, como ahora os comentaré, a la que se le daban 3 vueltas. La meta estaba, por supuesto, en el último paso, en el tercer paso de esta dificultad montañosa, el conocido como Mount Lofty, apenas un repecho de 1,3 kilómetros a un 7,5% de media y con alguna máxima del 14. Pero como digo, realmente va a ser una etapa en la cual se acabe definiendo por potencia, pero sobre todo por inteligencia. Así que vayamos a verla. En esta primera etapa se formó desde bastante al inicio una fuga bastante grande de 7-8 corredores que fueron colaborando y que consiguieron sacar una distancia con respecto al pelotón de entre 3 y 4 minutos. Una distancia y una fuga, por supuesto, consentidas como siempre por el pelotón y que la tenían muy controlada. Lo que pasa que en este caso los acabaron absorbiendo a apenas 4 kilómetros de meta. Así que realmente el pelotón hizo un trabajo muy bueno en cuanto a regular sus fuerzas y realmente absorberlos en el último momento, nada más ya para colocarse y disputar la victoria en el último kilómetro, que era la subida que tenía esta etapa como distintivo y era lo que iba a marcar la diferencia para llevarse la victoria. Como hecho remarcable durante la etapa, apenas 7,5 kilómetros de meta, hubo una caída con bastante corredores implicados. Afortunadamente nadie se hizo daño o no ha habido ninguna lesión de gravedad, pero sí que hubo una caída bastante grande. Y una vez, como os he dicho, absorbida la fuga y llegados ya a este punto crítico, a estos 1,3 kilómetros finales de pequeña ascensión, vimos como una vez más Isaac del Toro, el joven mexicano que tiene unas piernas increíbles y sobre todo una confianza y un desparpajo fuera de lo normal, fue el que atacó. Se colocó en las primeras posiciones y cuando vio su momento arrancó, y los únicos que tuvieron piernas para seguirle fueron Jonathan Narváez y Stephen Williams, en este caso el que iba líder. Vimos como en apenas 300-400 metros le sacaban bastante distancia a todos los demás que no podían seguirles y quedó claro que iban a ser ellos tres los que se acabaran jugando la victoria.
Como siempre pasa en estas situaciones, cuando tres corredores llegan con algo de diferencia a los últimos metros, empezaron a mirarse, bajaron un poco el ritmo, pasa tú, paso yo, a ver quién pasa. Y en eso que fue Stephen Williams, que en los últimos 150 metros tomó la decisión más rápido que nadie, arrancó, y para cuando quisieron reaccionar tanto Jonathan Narváez como Isaac del Toro se dieron cuenta de que ya no era posible, y el británico consiguió llevarse la victoria de la última etapa y por tanto confirmarse como ganador del Santos Tour Down Under, la primera carrera de 2024. Esta la verdad es que fue una victoria de, por supuesto, por piernas, porque solo ellos consiguieron llegar ahí, pero sobre todo por listo y por valiente, porque fue el primero que decidió arrancar, el más decidido, y por eso esa distancia le valió para ganar, porque personalmente creo que por piernas el mexicano estaba por encima de los demás, lo vimos como fue él el que arrancó con respecto al pelotón, fue él el que en algún punto cuando otros corredores intentaron también llegar e incluso irse, él cerró el hueco y se podía ver que realmente por piernas era el más fuerte. Pero esto es lo que pasa, la experiencia es un grado y en este caso la falta de experiencia al joven mexicano le pasó factura y le privó de una victoria que probablemente le habría hecho también ganar la general. No obstante, creo que no es ningún problema. Tiene que estar muy contento, todos debemos estar muy contentos de ver que corredores así llegan al pelotón World Tour y vamos a disfrutar de él y esperemos que no cambie porque es realmente un espectáculo. Bien, pues como podéis ver finalmente en la general y una vez descontadas las bonificaciones, Stephen Williams, el corredor de Israel Premier Tech, se llevó la victoria, a 9 segundos quedó Jonathan Narváez y el podium lo completó a unos 11 segundos Isaac del Toro Romero, el joven mexicano que realmente ahora mismo apunta a figura y que veremos si realmente acaba confirmándose o no. Bien, pues una vez que ya sabemos cómo ha ido el Tour Down Under, vamos a hacer una pequeña valoración de los corredores que, si recordáis en el primer vídeo, yo mencioné como principales protagonistas o que podían ser protagonistas, bien por el nombre que tienen o por la experiencia o por la trascendencia y el peso que tienen dentro del pelotón en esta carrera. Por supuesto, vamos a empezar por el ganador. Yo al ganador no lo mencioné entonces, no lo tenía controlado, es una victoria realmente sorprendente, pero merecida, porque realmente ha estado adelante en todas las etapas de sprint, no ha perdido ningún tiempo, en las dos que acababan en alto ha estado adelante, en la penúltima hizo segundo y en la última se ha llevado la victoria, así que el corredor, el británico del Israel Premier Tech, ha sido un justo y merecedor campeón de esta carrera. El segundo al que me gustaría resaltar su participación es el mexicano, el joven corredor de Ensenada, Isaac del Toro, que realmente se ha estrenado de la mejor manera posible. Ha hecho un espectáculo llevándose una victoria y haciendo un tercer posición en la última etapa, pero siendo él el que arrancaba, demostrando que tiene carácter, que tiene físico, que tiene decisión y que por supuesto todavía tiene muchas cosas que mejorar y muchas cosas que aprender. Es normal, acaba de empezar y como siempre digo, la carretera y las carreras acabarán poniendo a cada uno en su lugar, pero a priori, a día de hoy, es un corredor que ilusiona, porque es un corredor que aparece en el pelotón para estar a priori luchando con los grandes, no ahora, pero sí en un futuro, y sobre todo un corredor muy valiente, y eso siempre es de agradecer. El siguiente al que me gustaría también poner en muy buen lugar y de la actuación que ha hecho es Jonathan Narváez. Ya lo tenía contemplado como uno de los favoritos, pues porque ya le conocemos, por característica, por experiencia, debería estar delante en una carrera como esta, y lo ha estado. ¿Que finalmente no ha ganado? Bueno, lo ha intentado, ha estado adelante en todas las carreras, en todas las etapas, mejor dicho, que tenía que estarlo, y eso quiere decir que las piernas a priori y de arrancada están bien. Ahora veremos con el paso de la temporada cómo progresa Jonathan Narváez. El último al que me gustaría también resaltar, porque lo mencioné y en este caso ponerme una medallita, porque no es alguien especialmente no conocido, sí que es conocido, pero no está entre los favoritos o no lo estaba para esta carrera, es Oscar Olli, el escocés. Lo puse como uno de los importantes o de los que tenían muchas oportunidades de conseguir victoria precisamente por el tipo de carrera que es. Ese final de pillo, de corredor potente, pero sobre todo de pillo, de valiente, se ajusta muy bien a las características del escocés y por eso lo puse en ese vídeo, en ese ranking, ¿no? Y al final la carrera me ha acabado dando la razón, así que estoy en ese caso especialmente contento por el joven escocés. Y ahora otros dos corredores que por nombre los puse también, porque por características también deberían estar delante y que quizá han hecho un papel algo más tibio, algo más mediocre. En este caso hablamos del francés Julian Alaphilippe y de Simon Yates. El primero es un corredor al que personalmente creo que este tipo de carrera, con este tipo de etapas, se le debía dar mejor que al segundo, por las características que tiene.
Pero bueno, la verdad es que al final le ha faltado ese puntito de potencia, ese puntito de resistencia para acabar de tener las piernas para luchar en los últimos metros por esos sprints después de las subidas. Ha conseguido estar con los mejores, pero le han faltado esas piernas. Esperemos que después de un par de años, los últimos, donde Julián Alaphilippe lo hemos visto bastante más descafeinado, bastante, no sé si desmotivado incluso a veces por el mal rollito que se trae con Patrick Lefebvre, pero esperemos que Julián se recupere y volvamos a ver el que vimos años anteriores con la doble victoria en el Campeonato del Mundo. Y como digo, el otro era Simon Yates, un corredor que tiene mucho nombre y que podía ganar, pero la verdad es que cuando uno ve el perfil de las etapas te das cuenta de que falta mucha dureza, falta mucha montaña, sobre todo faltan puertos más largos para que el gran físico, el gran portento físico que es Simon Yates consiga que esa ventaja que él tiene, que esas características fisiológicas que él tiene se impongan al resto de corredores. Así que en este caso me parece bastante lógico y bastante normal que haya estado más atrás en la clasificación general. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor dadle un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos y amigas. Si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Hazlo, que te aseguro que no te vas a arrepentir. Y por supuesto, quiero como siempre que me dejéis en comentarios vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido este Tour Down Under? ¿Qué os han parecido las últimas etapas? ¿Creíais que había algún corredor que esperabais que estuviera delante y no ha estado? ¿O qué opináis del joven mexicano que nos ha dejado esta sensación, ¿no?, de valentía y de derroche físico, y sobre todo que nos anima a seguir estando muy atentos para ver qué hace en el futuro? Por mi parte, esto ha sido todo en este Santos Tour Down Under, así que nos vemos próximamente en nuevos vídeos. ¡Adiós!